No encontraste este texto por casualidad. Este texto te encontró a ti. Y eso no es una coincidencia. Hay algo que está bloqueando silenciosamente tu vida. Y la parte más aterradora es que está escondido donde crees que te está yendo bien. En los próximos minutos descubrirás el error invisible que ha estado estancando tu energía, tus relaciones y tu prosperidad, incluso cuando lo has intentado todo y más. Voy a revelarte el código vibratorio dejado por Todd, que explica por qué algunas personas fluyen con la vida y otras se pierden en el intento. Pero primero, responde a esto. ¿Alguna vez has sentido que la vida intenta mostrarte algo, pero no logras descifrar qué es? Esa es la señal. Y quien ignora esta señal repite ciclos durante años. Si te quedas hasta el final, entenderás el cambio energético final que separa a los que solo lo intentan de los que finalmente viven lo que les corresponde por derecho. Pero si te vas antes, te perderás la parte donde todo encaja. Entonces, ¿vas a seguir con tu vida sin entender por qué nada fluye? ¿O finalmente escucharás lo que ha estado tratando de llegar a ti durante mucho más tiempo de lo que crees? Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, para realizar los milagros de una sola cosa. Esta es la parte que a casi nadie le gusta oír, pero es exactamente por eso que necesita ser dicha. La verdad es que podrías estar atrapado en un ciclo invisible, creyendo que estás haciendo todo bien. Te levantas temprano, repites afirmaciones positivas, meditas, expresas gratitud, escuchas audios de prosperidad, practicas la visualización creativa y aún así la vida se siente estancada. Nada fluye realmente. Es como si estuvieras nadando, pero sin llegar a ninguna parte. Y no es por falta de esfuerzo, todo lo contrario. Muchas personas están abrumadas con prácticas espirituales, visualizaciones, técnicas, libros e información. Buscan tanto, hacen tanto, se esfuerzan tanto, y aún así se sienten frustradas. ¿Por qué? Porque están atrapadas en una mentira invisible. Una mentira que se vendió en paquetes bonitos, con promesas fáciles y frases pegadizas. La idea de que solo pensar en positivo es suficiente para cambiarlo todo. La ilusión de que la mente por sí sola crea la realidad, como si imaginar una vida próspera la hiciera aparecer mágicamente. Pero en el reino en el que vivimos, eso no es suficiente, al menos no de la manera en que se suele contar. Probablemente has oído a alguien decir que creas tu realidad con tus pensamientos. Y sí, hay verdad en ello, pero es solo una parte de la ecuación, una parte que por sí sola no funciona. Y ahí es donde reside el peligro. Porque cuando crees que todo lo que se necesita es pensar y todo sucederá, empiezas a pensar que el problema eres tú, que no estás pensando de la manera correcta, que tu mente está rota, que tu campo energético está bloqueado. Y entonces vienen la culpa, la frustración, la sensación de que el universo responde a todos menos a ti. Pero la verdad es diferente. El pensamiento es el arquitecto, dibuja el plano, pero el constructor es la acción. Hermes Trismegisto dijo una vez: la mente es el constructor, pero la materia responde a la acción. Eso significa que puedes crear los planes más perfectos en tu mente, pero si no hay movimiento, nada sale del papel. Es como imaginar una casa y nunca poner un solo ladrillo. Aquí, en el mundo material, las cosas tienen densidad. Necesitan energía, estructura, flujo. Y esa energía proviene de la práctica. Proviene del cuerpo en movimiento, de la intención convertida en acción. La verdadera espiritualidad no es un escape del mundo físico. Es la integración consciente entre lo invisible y lo visible,
entre lo que sientes y lo que haces con ello. Por eso tanta gente está sobrecargada de información y al mismo tiempo paralizada. Viven en un mundo mental creyendo que el universo les entregará todo en bandeja de plata. Y cuando eso no sucede, entran en crisis. Creen que están siendo castigados, olvidados, bloqueados. Pero la realidad es que falta un paso crucial, un paso que casi siempre se ignora. Este es el punto donde muchos viajes se estancan. Y es exactamente por eso que necesitas entender lo que viene a continuación. Porque no basta con saber que el pensamiento tiene poder. Todo el mundo ha oído eso ya. Lo que nadie explica es por qué el pensamiento por sí solo no trae la transformación. No en este reino, no en este nivel de conciencia, no mientras sigas atrapado en uno de los mayores saboteadores espirituales de todos, el exceso de teoría sin práctica. Hay una enorme diferencia entre saber y vivir, y mientras esa diferencia no se entienda, la sensación de bloqueo permanecerá. La mente sabe lo que quiere, pero el cuerpo sigue repitiendo el viejo patrón. La intención es nueva, pero el comportamiento es antiguo. La frecuencia que estás emitiendo está dividida, fragmentada. Y cuando tu vibración está fragmentada, la realidad que atraes también lo está. Empiezas a manifestar cosas a medias, oportunidades que casi funcionan, puertas que casi se abren, resultados que casi aparecen. Y eso es más frustrante que el fracaso rotundo, porque sientes que estás cerca. Sientes que estás en el camino correcto, pero algo siempre parece tirar de ti hacia atrás. Esta fórmula tiene 4 componentes, y el que más se pasa por alto es exactamente lo que separa a los que prosperan de los que solo estudian. Porque hay una gran diferencia entre alguien que entiende un concepto y alguien que lo vive. Y lo que marca esa diferencia no es cuánto sabes, sino cuánto vibras realmente aquello en lo que dices creer. La vibración no es una cita bonita en una publicación de redes sociales. La vibración no es un pensamiento aislado. La vibración es repetición, es comportamiento, es consistencia energética traducida en acciones concretas. No tiene sentido decir que crees en la abundancia si todo tu cuerpo, tu postura, tu tono de voz, tus decisiones y tus hábitos gritan escasez. Y aquí está el punto. Tu vibración no está formada por lo que piensas de vez en cuando. Está moldeada por la frecuencia que mantienes día tras día, incluso sin darte cuenta. Está en cómo te despiertas, lo que dices cuando no hay nadie alrededor, lo que toleras, lo que repites. Es la suma de microdecisiones que ni siquiera consideras importantes, pero que el universo las oye alto y claro. Puede que lleves meses haciendo afirmaciones positivas. Puede que estés escuchando audios de alta frecuencia, visualizando la casa de tus sueños, tu cuerpo ideal, la relación perfecta. Pero si durante el resto del día actúas como si todavía estuvieras atascado en la misma vieja versión de ti mismo, entonces esa es la versión que sigue vibrando. Y el universo, que responde a la coherencia energética, simplemente te devuelve lo que realmente eres, no lo que dices que quieres. Esta es la raíz de lo que nadie te dijo sobre la vibración personal. La vibración es un compuesto. No es una emoción fugaz o un pensamiento aislado. Es una ecuación viviente, una suma silenciosa que incluye lo que sientes, lo que piensas, lo que dices y, lo más importante, lo que haces. Y si esa ecuación está desalineada, el resultado siempre será el mismo: estancamiento. Ahora piensa conmigo. Si la naturaleza prospera hacia el crecimiento, ¿qué le sucede a lo que no se mueve? Muere, se pudre, se debilita, es devorado por el tiempo. Una semilla solo se convierte en árbol
porque rompe la cáscara, echa raíces, busca agua, se enfrenta a la oscuridad de la tierra, empuja el suelo y se eleva hacia la luz. Un río no nace listo, talla su camino a través del movimiento constante. Y todo en la naturaleza sigue este ritmo: nacimiento, crecimiento, expansión. Nada permanece quieto, todo vibra, todo pulsa, todo se mueve. Por eso, si sientes que tu vida está estancada, la pregunta no es ¿qué hay de malo en mí?, sino más bien ¿qué dentro de mí dejó de moverse? Esa es la pregunta que empieza a cambiarlo todo. Porque cuando entiendes que tu vibración es movimiento, no solo intención, empiezas a notar patrones que antes pasaban desapercibidos. Empiezas a darte cuenta de que tus elecciones repetidas están llenas de significado energético, que tu comportamiento diario es una especie de oración silenciosa. Estás afirmando constantemente algo al universo y él lo oye, no las palabras de tu boca, sino las vibraciones de tu cuerpo en movimiento. En la tradición hermética, esto se enseña como la purificación de los 4 elementos internos: fuego, agua, aire y tierra. Acción, emoción, pensamiento, voluntad espiritual. Cuando estos 4 elementos están desalineados, lo que manifiestas es ruido, caos, contradicción vibratoria. Pero cuando empiezan a alinearse, lo que emerge es el estado de coherencia. Y en ese estado, la realidad responde. El ser alquímico, el verdaderamente despierto, no es el que sabe mucho. Es el que vibra en coherencia con lo que quiere crear. Es el que piensa con claridad, siente con profundidad, habla con verdad y actúa con intención. Ese es el verdadero poder. Porque la prosperidad no es una recompensa, es un reflejo. Y si todavía no estás viendo ese reflejo en tu vida, es porque uno de tus elementos está desalineado. Y ahí es exactamente donde reside el siguiente punto. Porque estos 4 elementos, estas fuerzas que moldean tu vibración, están organizados dentro de una fórmula, una estructura precisa, que cuando se ignora, bloquea todo, pero cuando se entiende, desbloquea un nivel completamente nuevo de creación. Y aquí es donde empezamos a abrir la primera ventana de esta estructura. Y no podría ser de otra manera. El primer punto de ruptura, el primer catalizador para la transformación real, es la acción. Pero no te confundas, la acción en este contexto no es solo hacer por hacer. No se trata de estar ocupado todo el tiempo o llenar tu agenda creyendo que eso cambiará tu vibración. El mundo ya está lleno de gente que corre todo el día sin llegar a ninguna parte. Están agotados, drenados, frustrados, pero siguen moviéndose en círculos como si la velocidad pudiera compensar la falta de dirección. Y ese es el punto. La acción equivocada, sin rumbo, ciega e impulsiva, es tan dañina como la inercia, quizás incluso más. Porque cuando actúas sin conciencia, refuerzas los patrones que quieres romper. Es como si cada movimiento que haces estuviera alimentando el mismo sistema del que intentas escapar. Te sientes productivo, sientes que estás haciendo algo, pero por dentro nada avanza realmente. El alma permanece estancada. Y esta es una de las mayores trampas espirituales de nuestro tiempo. El activismo vacío, la ocupación espiritual, el hacer compulsivo, una sobrecarga de tareas que drena tu energía sin producir ninguna alineación interna real. Podrías estar trabajando 12 horas al día. Podrías estar involucrado en 1000 proyectos. Incluso podrías estar ayudando a otros todo el tiempo. Pero si al final del día te sientes agotado, perdido y sin propósito, entonces tu acción está desconectada de tu verdad. Y en ese caso, lo que llamas productividad es en realidad un escape de ti mismo.
Y aquí viene una de las enseñanzas más poderosas del hermetismo. Todo se mueve, todo vibra, todo sigue un ritmo. Pero lo que no evoluciona, se disuelve. Todd dijo: el universo entero es movimiento con dirección. No basta con moverse. Necesitas moverte en sintonía con un propósito. Eso es lo que separa el flujo de la dispersión. El universo no responde a la cantidad de esfuerzo, responde a la calidad de la alineación. Por eso tanta gente está ocupada pero vacía. Trabajan, se afanan, estudian, persiguen, y aún así nada florece porque no basta con actuar. Tienes que actuar en el lugar correcto, en la frecuencia correcta, con la intención correcta. De lo contrario, solo estás cristalizando lo que ya existe, alimentando el mismo patrón, y tu energía vital, en lugar de crear, comienza a erosionarse. La mayoría de la gente actúa por miedo, por presión, por la necesidad de demostrar su valía. Y el problema con eso es que el cuerpo se mueve, pero el alma no lo sigue. Es como remar en un bote sin brújula en medio del océano. Puede que sientas que estás haciendo un esfuerzo, pero no tienes idea de hacia dónde vas. Y con el tiempo, ese esfuerzo se convierte en agotamiento, y el agotamiento en frustración. Aquí es donde entra en juego un concepto casi olvidado: la acción inspirada. La acción inspirada no es agitación, no es prisa, no es ese impulso repentino de hacer 1000 cosas a la vez. La acción inspirada es sutil, silenciosa. Proviene de un espacio al que no se puede acceder con prisa. No proviene de la ansiedad, no proviene del ego, no proviene de la necesidad de arreglar algo fuera de ti. La acción inspirada viene de dentro, de un lugar más tranquilo, un lugar que casi nadie visita, porque siempre está siendo ahogado por el ruido de la mente. ¿Alguna vez has tenido esa sensación de saber qué hacer sin haberlo pensado lógicamente? Un impulso tranquilo, una claridad repentina, algo como: este es el camino. Sin lógica, sin explicación, sin justificación, solo una certeza interior que te guía. Eso es acción inspirada. Pero para que aparezca, tienes que hacer espacio. Y ese espacio no se abre cuando eres adicto a hacer solo por hacer. Se abre cuando te detienes, cuando acallas el ruido, cuando dejas de intentar resolver todo con tu mente y empiezas a escuchar a la parte de ti que ya sabe, la parte que siempre ha sabido, pero que ha sido silenciada por años de condicionamiento, miedo y prisa. En el hermetismo, Todd llamó a esta parte el K, el yo superior, la esencia inmutable, esa parte de ti conectada directamente con la inteligencia del todo. No grita, no discute con la mente, simplemente observa, espera, y cuando finalmente reduces la velocidad, habla. Pero habla sin palabras, habla con dirección, con alineación, con un sentido de verdad que se siente en todo tu cuerpo. Y aquí entramos en una de las leyes más poderosas, pero menos comprendidas: la ley de la polaridad. Dice que todo tiene dos polos, dos extremos: caos y claridad, impulso ciego y dirección consciente. Cuando acallas el extremo negativo, no eliminas el movimiento, activas el otro polo. Enciendes lo que los antiguos llamaban la chispa divina. Y esa chispa sabe exactamente lo que hay que hacer. A partir de este momento, ya no actúas por desesperación, actúas con presencia. Y cuando actúas con presencia, el tiempo parece ralentizarse. Las coincidencias aumentan, las decisiones fluyen, las oportunidades aparecen, porque ahora tu vibración ya no es reactiva, es creativa. El universo no exige un esfuerzo ciego, responde a la estrategia vibratoria. Y esta estrategia no es algo que se aprende de fórmulas preestablecidas, se revela cuando alineas la intención con el silencio, el deseo con la presencia. Y lo más importante, cuando tienes el coraje de esperar
hasta que el movimiento provenga del alma, no de la prisa por arreglarlo todo. La acción inspirada puede parecer pequeña por fuera, pero tiene un poder inmenso por dentro, porque no está contaminada por la duda. No proviene de la inseguridad, proviene de la fuente. Y todo lo que proviene de la fuente transforma. Por eso la mayoría de la gente actúa todo el tiempo, y aún así no llega a ninguna parte, porque siguen impulsos emocionales, no la sabiduría interior. Están reaccionando, no creando. Intentan escapar del dolor, no alinearse con un propósito. Y es exactamente por eso que no pueden encontrar el camino correcto, porque están buscando fuera algo que solo puede ser revelado dentro. Pero para acceder a esta brújula, necesitas entender la estructura invisible que gobierna tu vibración. Y existe. No es una idea abstracta, ni un concepto vago lanzado al viento. Es precisa, es práctica. Y el nombre de esta estructura es CEAA. 4 letras, 4 claves, 4 campos que determinan todo lo que atraes, todo lo que manifiestas, todo lo que experimentas. Creencias, emociones, comunicación, afirmación y acción. Esta es la fórmula que organiza tu frecuencia. Es como si tu realidad fuera una canción, y cada uno de estos pilares fuera un instrumento tocando al mismo tiempo. Si uno está desafinado, la canción pierde su ritmo. Pero cuando todos están alineados, la sinfonía vibra con tal coherencia que el universo entero responde. Vayamos paso a paso. Todo comienza con tus creencias, porque definen los límites de tu percepción. Te dicen lo que puedes y no puedes hacer, lo que es posible o imposible, lo que mereces o no mereces. Y la parte más peligrosa es que no elegiste la mayoría de estas creencias. Fueron puestas ahí por la familia, por la escuela, por la sociedad, por la repetición. Y si no revisas estas estructuras internas, terminas viviendo una vida que ni siquiera es tuya, una vida programada por historias que nunca cuestionaste. Pero las creencias por sí solas no vibran. Necesitan emoción para ganar poder. Las emociones son el combustible de tu campo energético. Y no se trata de evitar las emociones difíciles, sino de aprender a sentir sin ser consumido. La emoción correcta, cuando se canaliza conscientemente, acelera tu vibración. La emoción equivocada, cuando se reprime o dramatiza, lo distorsiona todo. El miedo, la culpa, la ira, si no se reconocen, te paralizan. Pero la alegría, la paz y la verdadera pasión por lo que haces son como aceleradores cuánticos de tu creación. Pero la emoción y la creencia no pueden sobrevivir en el vacío. Necesitan ser expresadas, y eso sucede a través de tu comunicación, la forma en que hablas al mundo, cómo te posicionas, lo que dices, cómo lo dices y, lo más importante, lo que dices cuando nadie está escuchando. Porque la comunicación más poderosa es la que tienes contigo mismo. Tu diálogo interno moldea tu identidad, y tu identidad determina tu destino. Y luego llegamos a la acción, el punto donde todo se materializa. No la acción ciega como hemos visto, sino la acción alineada, la que convierte todo lo que crees, sientes y expresas en movimiento. La acción correcta es el resultado de la alineación. No viene de fuera, viene de dentro. Ahora júntalo todo. Creencias, emociones, comunicación, acción. CEAA. Esta es la fórmula. Esto es lo que crea tu vibración real. No lo que dices que quieres, sino lo que vibras en cada una de estas 4 capas. Y la verdad es dura. Si una de ellas está desalineada, el resultado se estanca porque el universo responde al todo, a la coherencia, no a la intención aislada. Por eso tanta gente piensa en positivo, pero sigue viviendo en negativo. Porque trabajar en una sola parte no es suficiente. No ayuda a tener creencias empoderadoras,
pero alimentar emociones destructivas. No ayuda a hablar bien, pero a actuar por miedo. No ayuda a actuar mientras se vibra escasez en el fondo. CEAA no es teoría, es práctica, es un diagnóstico, es un espejo. Muestra con precisión dónde está la desalineación. Y más que eso, muestra cómo arreglarla. Y esto no es nuevo. En la tradición hermética, los 4 elementos ya reflejaban esta estructura exacta. Fuego, las creencias, la chispa original, el punto de partida de todo. Agua, las emociones, el campo sensible que mueve la energía. Aire, la comunicación, el aliento que conecta y transmite. Tierra, la acción, la materia donde todo toma forma. Cuando Thoth dijo que el ser humano es una estrella en ciernes, hablaba de esta alineación interna. Cuando los 4 elementos se armonizan, algo dentro de ti despierta, algo que siempre ha estado ahí, pero que ahora empieza a vibrar con poder. CEAA es esa alquimia viviente, un mapa moderno para la sabiduría antigua. Y cuando lo aplicas en la práctica, empiezas a ver cambios reales. No porque el mundo exterior haya cambiado, sino porque empezaste a vibrar con coherencia, totalidad, poder. Pero incluso con todos estos pilares activados, hay un factor oculto que, si se ignora, hace que todo se desmorone. Es lo que conecta todos los elementos, da dirección al movimiento y significado al esfuerzo. Es el hilo invisible que cose a CEAA en algo vivo, pulsante, magnético, y sin él todo el sistema se colapsa. Este factor es el propósito. El error más común entre los buscadores espirituales no está en su intención. Está en la ausencia de un por qué claro. Muchos lo hacen todo. Reprograman sus creencias, cuidan su vibración, actúan con enfoque y disciplina. Pero aún así, la vida no florece. ¿Por qué? Porque se están moviendo sin un centro gravitacional, sin un núcleo que organice todo el movimiento en torno a algo significativo. Sin un propósito real, todo se convierte en esfuerzo sin dirección. Puede que estés ocupado, productivo, incluso alineado en pequeñas partes, pero en el fondo algo todavía se siente vacío. Y ese vacío es el resultado de la desconexión entre el hacer y el porqué. Thoth dijo una vez: un alma sin dirección es como una vela sin llama. Existe, pero no brilla. Está presente, pero no transforma. Y aquí es donde el hermetismo trae una enseñanza poderosa. El propósito no es un título, no es un rol, no es una misión sagrada que desciende de los cielos como una revelación divina. El propósito es telos, una intención superior, una fuerza que impulsa todo hacia adelante, una claridad que guía incluso en la oscuridad. Y contrariamente a lo que muchos piensan, el propósito no necesita ser grandioso, no necesita involucrar multitudes, un escenario, reconocimiento. A veces es simple, tan simple que parece pequeño hasta que te das cuenta del impacto que tiene. Quiero romper el ciclo de escasez que aprendí de mi familia. Quiero estar más presente en la vida de mis hijos. Quiero vivir una vida con más calma, con más verdad, con más paz. Estos son propósitos tan poderosos como cualquier misión espiritual, porque el propósito no se trata de la apariencia, se trata de la coherencia. Se trata de tener una dirección clara que apoye tus decisiones, elecciones y acciones. Incluso cuando el mundo a tu alrededor intenta desviarte, cuando tienes un propósito, se convierte en un filtro, un código interno que guía tu sí y tu no. Reduce el ruido, disminuye la duda, calma la mente porque ahora tienes un centro, un norte, y todo empieza a reorganizarse a su alrededor. Y es precisamente la simplicidad del propósito lo que revela el mayor poder oculto de la creación. La verdad es que no necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas saber hacia dónde vas. Cuando el propósito está vivo dentro de ti, las piezas encajan,
las puertas correctas se abren, las personas adecuadas aparecen y dejas de forzar y empiezas a fluir. El mantra no es solo una repetición mental, es un ritual energético silencioso, una vibración que, cuando se ancla diariamente, reconfigura tu realidad desde dentro hacia afuera. Porque cuando repites tu propósito cada día con intención, no solo se lo estás recordando a tu cerebro, le estás diciendo al universo quién eres y hacia dónde vas. Eso activa una fuerza invisible. Tu frecuencia empieza a emitir señales más limpias y coherentes. Tus elecciones se vuelven más claras. Tus emociones dejan de sabotearte. Incluso tus hábitos empiezan a seguir la nueva ruta vibracional. Es como si el caos interno empezara a organizarse, porque ahora hay un centro que irradia significado. Los antiguos llamaban a esto el mantra solar, y no hay nada supersticioso en ello. Sabían que cualquier cosa repetida con intención moldea el tiempo, moldea el cuerpo, moldea el campo, moldea la materia. Así que di tu propósito en voz alta cada día, aunque parezca simple, aunque nadie lo oiga. Porque lo que importa no es el volumen de la voz, sino la frecuencia que activa dentro de ti. Y cada vez que lo dices, fortaleces el puente entre quien eres y en quien te estás convirtiendo. Usa ese propósito como una herramienta para tomar decisiones. Antes de cada elección pregunta, ¿esto me acerca o me aleja de mi propósito? Esa simple pregunta puede ahorrarte años de desvíos, porque cuando no sabes a dónde vas, cualquier camino parece bueno. Pero cuando el propósito es claro, el cuerpo sabe cuando está fuera de rumbo. Y te lo dice a través de la ansiedad, del cansancio, de la resistencia. Empiezas a reconocer la desalineación no como un obstáculo, sino como una señal, un recordatorio para ajustar tu dirección. Y cuando todo está alineado, hay un ajuste final que hace que la prosperidad sea inevitable. Ese ajuste final es la integración consciente de todos los elementos. Es cuando entiendes que la prosperidad no es magia, no es suerte, no es karma sobrante, es matemática vibracional. Es cuando todo dentro de ti canta la misma canción. Es cuando tus creencias, emociones, palabras y acciones danzan alrededor de un propósito firme, como planetas alrededor de un sol interior. Vibración alineada, más acción inspirada, más propósito definido, es igual a transformación real. Esta es la ecuación viviente, una fórmula espiritual que Todd llamó la arquitectura del destino. Porque cuando tu campo es coherente, la vida ya no te empuja. Tú tomas el timón, te conviertes en un creador consciente. Y si lo intentas y sigue sin funcionar, vuelve atrás y mira de nuevo los pilares. Cada vez que algo se atasca, es porque uno de ellos sigue desafinado. Quizás una creencia oculta, una emoción saboteadora, un mensaje poco claro, una acción sin energía, o un propósito que todavía está solo en la mente, no en el corazón. Ahora sabes cómo corregirlo. Ahora tienes la llave del ciclo, el ciclo de la creación que finalmente puede empezar a girar. Y cuando gira con verdad, ya no se detiene, porque no hay nada más poderoso que un ser humano vibrando en coherencia con su espíritu. No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser íntegro.